Bueno, estamos ya en los albores de inicios electorales. Dentro de un poco menos de un mes vamos a estar celebrando aquí en Panamá las elecciones, y tanto para nacionales como para extranjeros que han decidido hacer de Panamá su casa, su nación. Dios siempre tiene algo que decirnos. A veces la iglesia toma la decisión de, ante momentos como este, tomar silencio, no decir nada. Pero el pueblo de Dios necesita escuchar a Dios en medio de momentos tan cruciales para su nación. Y por supuesto que este mensaje no va dirigido a vote por este o vote por aquel. En ningún momento, pues, la iglesia tomará esa posición, no es nuestro lugar, pero sí es un mensaje que fue muy oportuno para mí y considero que va a ser muy oportuno para cada uno de nosotros en este momento importante que como ciudadanos y como iglesia vivimos en nuestra nación Panamá. Y bueno, la parte divertida de todo esto, porque todo comicio electoral tiene su parte divertida, es que yo me disfruto mucho, es las elecciones infantiles. Usted sabe que nosotros los educadores, como parte de nuestro deber y nuestra conciencia, pues, de levantar a una próxima generación, siempre tratamos de enseñar, pues, a nuestros niños y jóvenes con aprendizajes activos, aprendizajes basados en proyectos y muy vivenciales, ¿no? Y los colegios para esta época hacen simulacros de elecciones, ¿no? En algunas ocasiones los simulacros han sido con las mismas figuras presidenciales. En este caso, siendo pues la situación más extrema, digamos, la que estamos viviendo en esta vuelta, se lanzan estudiantes, se lanzan maestros como las figuras presidenciales de las repúblicas de esos colegios, ¿no? Y me gocé mucho este proceso, pues, en el colegio donde estoy y en otros colegios. Y por supuesto usted podrá entender que son niños. Así que los candidatos favoritos siempre son los teachers de educación física, los maestros de arte, los maestros de música. Nunca he visto un maestro de matemática o de español ganar por encima de un maestro de educación física o arte. Y por supuesto, da mucha risa escuchar las solicitudes del pueblo, ¿no?, a esos candidatos. Mayor tiempo de recreo. Escuché una que decía, necesitamos un trampolín en el parque. Más excursiones, descuentos en la cafetería, bueno, y infinitas cosas divertidas que piden los niños. Sin embargo, bueno, ese es el mundo de los niños y uno trata de crearle a ellos esa credibilidad en el proceso democrático, en la democracia, y esa participación, que dejen escuchar su voz, que crean, ¿no?, en el proceso y todo eso. Pero en el mundo de los adultos no podemos estar pidiendo trampolines ni parques de diversiones, ¿no?, sino que todo ciudadano tiene que estar pensando no en su propio bienestar únicamente, sino en el bienestar del país, ¿no? Y sé que esto es algo que nos preocupa mucho a todos. Todos amamos nuestra bella Panamá, estamos preocupados por el futuro de nuestra tierra. Ya digo, panameños y extranjeros que vivimos aquí bajo este cielo panameño, y muchos de nosotros tal vez hemos sentido un poquito de incertidumbre, de preocupación, un poquito o mucha, ante la situación que vivimos. Y la palabra de Dios nos trae una guía, nos trae esperanza y nos trae luz para cada
situación y circunstancia que vivimos en la vida y también para este tiempo que nosotros estamos viviendo como ciudadanos. Y el mensaje de hoy es, en un mundo que defrauda, Dios trae confianza, propósito y esperanza. Y está basado en el Salmo 12 y quiero invitarle a leer este salmo junto conmigo. Dice así la palabra del Señor: auxilio, oh Señor, porque los justos desaparecen con rapidez. Los fieles se han esfumado de la tierra, los vecinos se mienten unos a otros, se halagan con la lengua y se engañan con el corazón. Que el Señor les corte esos labios aduladores y silencie sus lenguas jactanciosas. Mintamos todo lo que queramos, dicen, son nuestros labios, ¿quién puede detenernos? El Señor responde: he visto violencia contra los indefensos y he oído el gemir de los pobres. Ahora me levantaré para rescatarlos como ellos anhelaron que hiciera. Las promesas del Señor son puras, como la plata refinada en horno, purificada 7 veces. Por lo tanto, Señor, sabemos que protegerás a los oprimidos, los guardarás para siempre de esta generación mentirosa, aunque los malvados anden pavoneándose y se alabe el mal por toda la tierra. La palabra del Señor. En este salmo, nosotros podemos ver un lamento, un clamor, una oración de frustración, de desesperanza. Se atribuye este salmo a David y está entre los salmos de la categoría de lamentos del libro de los Salmos. Y David se encontraba, obviamente él no era el rey David en ese momento, pero se encontraba viviendo una situación muy parecida a la que nosotros vivimos, donde la corrupción, la falsedad, era lo que había en la sociedad. Y esto a él le trajo mucha preocupación, mucha impotencia. Y quiero preguntarle a ustedes, ¿cómo nos sentimos nosotros cuando escuchamos las noticias, cuando escuchamos los discursos ante la corrupción que vemos, la falsedad que vemos? ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Qué pueden sentir? ¿Qué me pueden decir que hay en el ambiente? ¿Qué escuchan la gente que dice en cuanto a su estado emocional? Decepción, frustración, desesperanza, ¿verdad? Y David se sentía así en este momento. Lo vamos a ver, aquí está, ¿no? El impacto emocional. O sea, este proceso, ¿verdad?, en el que estamos viviendo, siempre trae un impacto emocional. Y eso se puede traducir en lo que ustedes han dicho: emociones de desconfianza, frustración, impotencia, desesperanza, ira. Y yo en lo personal puedo sensar mucha desconfianza e incertidumbre. Y a eso es a lo que va dirigida esta palabra. Como cristianos no nos podemos dejar sumir, envolver, ahogar en esas emociones. No podemos dejar que nosotros como cristianos también nos vayamos en esa corriente de frustración o de impotencia o desesperanza, porque ahorita mismo, como estamos en el proceso, es una noticia tras otra, tras otra, tras otra. Y este mensaje va encaminado a que usted, que es la iglesia de Cristo, haga un alto y no se deje llevar. Reflexione y no se deje llevar. Y vamos a ver, el versículo 1 habla de esa corrupción y falsedad que se vivía y ese estado de frustración y desesperanza que sentía David. Y él dice en el Salmo 1, auxilio, oh Señor, porque los justos desaparecen con rapidez. No hay gente justa, hay gente mala, hay gente perversa. Busco un justo, busco a alguien que sea fiel a ti y no lo encuentro. Dice, los fieles se han esfumado de la tierra. Busco a alguien en quien se pueda poner una esperanza, en quien se pueda confiar y no lo encuentro. Y él estaba allí desanimado. Y así nos podemos sentir nosotros.
Y este salmo, en el versículo 2, nos habla de esa gente mala y que prevalece hoy en día en nuestra sociedad. Así es nuestra sociedad hoy. Dice el versículo 2, los vecinos se mienten unos a otros, se halagan con la lengua, pero se engañan con el corazón. Y él estaba tan frustrado que dice que el Señor le corte la lengua, que le corte los labios, ¿verdad? Esos labios aduladores, y silencie sus lenguas jactanciosas. Y mira lo que dice el versículo 4, estas personas malas, que podemos ver muchas en este momento, dicen, mintamos todo lo que querramos, hagamos lo que nos da la gana, porque nadie nos va a agarrar, nadie nos va a atrapar. Dice, son nuestros labios, engañemos a la gente, no va a pasar nada. ¿Quién puede detenernos? Y eso genera frustración, eso genera impotencia, eso genera una tristeza y desesperanza. Pero en este salmo vamos a ver la respuesta de Dios ante esa situación. Y yo quiero decirles, amados, que Panamá no está abandonada por Dios. Panamá está en la mirada de Dios. Dios tiene cuidado de Panamá y de cada uno de los panameños, de cada uno de nosotros que creemos y confiamos en Él. Y esa es la confianza con la que tenemos que salir hoy de esta reunión. Y el versículo 5 de este salmo nos habla de qué hace Dios ante la injusticia, de qué hace Dios ante la corrupción y la falsedad. Y dice así, el Señor responde. Estaba David frustrado, consternado, orando al Señor, ¿verdad? Y tal vez no de la mejor manera, porque eso de que córtale la lengua, córtale los labios, era una oración demasiado violenta. Pero como les hemos dicho otras veces, la belleza de poder tener una comunión con Dios es que nosotros podemos venir a Dios como somos y como estamos y decirle con transparencia lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Y Dios siempre está anuente a escucharnos. No importa cómo usted se lo diga, pero el Señor quiere que usted transforme su incertidumbre, su frustración, su sentido de impotencia en una oración. Porque Dios no está dormido, Dios está despierto, su oído está atento a nuestra oración y Él está dispuesto a salvar a su pueblo. Y el versículo 5 dice, el Señor responde. Dios respondió a esa oración. ¿Y qué dijo el Señor? Dice, he visto violencia contra los indefensos, he oído el gemir de los pobres. Ahora me levantaré. Yo me quedo impactada de esa frase. Cuando Dios dice, voy a levantarme. No estamos hablando de un ser humano X, cualquiera. Estamos hablando del Dios todopoderoso, el creador del cielo y la tierra, el que con un soplo hizo todo lo que hay, ¿verdad? Dice el Shaddai, el Dios todopoderoso, ahora me levantaré. Ahora van a verme, ¿ya? Y dice, ahora me levantaré para rescatarlos como ellos anhelaron que hiciera. Y quiero decirle algo, mis queridos hermanos, tal vez alguno aquí está en un momento en que está viviendo una injusticia, o alguien muy cercano a usted está viviendo una injusticia y se siente frustrado e impotente ante eso. Quiero decirle, el Señor dice, ahora me levantaré y voy en tu auxilio. Tenemos que confiar en esa palabra. Tal vez a usted le duele en su corazón cuando usted ve
la pobreza, cuando ve a los indefensos, cuando ve a las personas marginadas, la niñez abandonada en nuestro país. Tal vez no nuestros hijos, tal vez no nuestra casa, pero uno ve el dolor que hay en nuestro país y uno dice, ¿y quién va a ayudar a estos niños? ¿Quién va a ayudar a esta gente? Y el corazón se duele. Quiero decirle que esas personas no están abandonadas por Dios. No están abandonadas por Dios. Dios tiene cuidado del pobre, del desvalido. Dios está anuente y está presente. Y Él se va a levantar en favor de todos ellos. Quiero regalarle estos pasajes que sustentan este hecho. Esta es una verdad, este versículo 5 que acabamos de ver es una verdad teológica muy importante que encierra este salmo. El pobre y el desvalido está protegido por Dios. Eso es una verdad teológica que es como un hilo transversal que está en toda la palabra de Dios, en toda la Biblia. El pobre y el desvalido, la viuda, el huérfano, no están solos. Dios tiene su mirada puesta sobre ellos para rescatarlos, para su debido tiempo salvarlos. Y usted debe confiar que así es. Y estos versículos sustentan esa palabra. Salmo 119, 140 dice, tus promesas han superado muchas pruebas, por eso tu siervo la ama. Dice la palabra de Dios que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo que dice, Él lo hace. Y si Dios dice que va a rescatar al pobre y al desvalido, que va a rescatarte si estás sufriendo una injusticia, créelo, créelo. Yo quiero que hoy te llenes de fe y salgas de aquí con esa fe y esa certeza de que así será. Proverbios 35 dice, toda palabra de Dios es digna de crédito. Dios protege a los que en Él buscan refugio. Salmo 18:30 dice, el camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor es intachable. Dios no es un político más que está prometiendo lo que no tiene idea de cómo va a cumplir. Dios es fiel. Dice, la palabra del Señor es intachable. Él es tu escudo. Él es escudo a los que en Él se refugian. Atesore esa palabra en su corazón. Llévesela con usted para esta semana. ¿Cómo nosotros podemos estar seguros de que Dios nos va a proteger? ¿Cómo podemos estar seguros de que Dios va a cumplir eso que prometió? Porque el carácter de Dios es sólido. El carácter de Dios es puro, es fiel. Dios es transparente. Dios no tiene una segunda idea cuando nos está hablando en su palabra. Lo que Él dice, eso es. Él es transparente, Él es pura verdad, Él es pura fidelidad, Él es puro amor hacia nosotros y se lo ha manifestado a la humanidad época tras época, tras época, tras época. Su palabra ha sido probada a través del tiempo. Y mire, ese fondo que usted está viendo aquí atrás es la plata, es la plata líquida una vez ha sido pasada por el horno. Y se lo quise poner ahí para que vean lo brillante y hermoso que es. La plata es un metal sumamente precioso. Dicen que un lingote de plata puede costar más de $15,000. Y es hermoso. Y este salmo, esa es la figura que usa. Compara las palabras de Dios a la plata refinada en un horno 7 veces. Tal vez usted agarre la palabra de un político y la mete en ese horno y en la primera vuelta se desvaneció. Pero la palabra de Dios es fiel. Dios tiene un carácter sólido. Lo que Él nos dice, lo que Él nos promete, podemos tener la seguridad, la certeza en nuestro corazón de que lo va a cumplir.
y si Él nos ha prometido protegernos, cuidarnos, cuidar esta hermosa nación, podemos tener la certeza de que así va a ser. Dice, las promesas del Señor son puras como la plata refinada en horno, purificada 7 veces. Y eso nos permite a nosotros, como hijos de Dios, confiar en que así va a ser. Pero esto también, esta promesa tan hermosa, nos trae a todos un gran desafío, ¿verdad? Como hijos de Dios. Ahora, ¿qué nos toca hacer a nosotros que estamos a 3 semanas de un proceso electoral tal vez uno de los más importantes que ha vivido el país, crítico, en un momento crítico de la nación? ¿Qué nos toca a nosotros hacer? Y yo me acuerdo que estaba hace una semana con unos amigos, y había unos amigos extranjeros ahí también, y estábamos unos panameños y unos extranjeros, estábamos en la mesa, y de repente empezamos a quejarnos de todas las vicisitudes y todas las mentiras de los políticos y todos los escándalos y todas las situaciones, y yo decía una cosa y el otro decía otra y el otro no sé qué, y los pobres extranjeros nos miraban como que, ay Dios mío, ¿ahora qué le decimos a esta gente que queja y queja y queja y lamento y lamento? Y yo digo, Dios mío, eso no es lo que tú quieres que yo, como hija tuya y representante tuya, haga. Me uno pues al lamento de todo Panamá. No. La iglesia de Cristo es una luz en medio de la oscuridad. La iglesia de Cristo es una voz de seguridad, de aliento en medio de la incertidumbre y la desesperanza. Entonces nosotros como hijos de Dios podemos tomar fuerza de ese carácter sólido, íntegro de Dios y reproducir ese carácter. Que nuestras palabras estén llenas de esa fuerza que el Señor nos da. Nuestras palabras sean palabras de esperanza para esta nación en este momento tan crítico. Y ese es nuestro desafío. Vamos a ver una vez más cómo es la palabra de Dios. Es pura, es probada, es digna de confianza. Sus promesas son, ¿cómo? La plata refinada, ya lo vimos, ¿verdad? Y ahora volvamos para atrás. Hemos hablado de que las palabras de los malvados, decía este salmo, son hipocresía, pura falsedad, pura mentira, pura arrogancia. No importa quién sea el presidente de Panamá después de mayo, sabemos que vamos a recibir decepción de muchas de esas cosas, ¿verdad? Porque así está la sociedad. Mentiras, falacias, falsedades, pero tenemos la esperanza y la seguridad no en los hombres, tenemos la esperanza y la seguridad de un mejor Panamá en Dios, porque Él así nos lo ha prometido y la palabra de Dios ya vimos que es pura, es probada y es digna de confianza. Entonces, mientras nuestra sociedad está impactada emocionalmente, ¿verdad? Con sentimientos de desconfianza, frustración, ira, desesperanza, por la falsedad y la corrupción que todos los días vemos en las redes sociales, en los medios de comunicación tradicionales, etcétera. Tenemos, por otra parte, la seguridad que nos dan las palabras de nuestro Dios, que son pura justicia y verdad. Y eso nos debe dar, dígalo conmigo, me debe dar confianza, seguridad, esperanza, satisfacción y empoderamiento. Esa fidelidad de Dios debe llenar nuestro corazón de esto. Entonces, ese es nuestro desafío, amados hermanos. Desarrollar ese carácter fiel de nuestro Señor en nuestras vidas y transmitirlo a los demás. Transmitirlo con fe y con seguridad. ¿Y cómo podemos ser confiables? ¿Qué acciones podemos tomar? Aquí le traje ejemplos hasta prácticos que usted puede pensar, bueno, Dios es confiable para mí, porque Dios tiene un carácter sólido. Lo que Él dice, lo hace, no me defrauda, siempre está atento, siempre me ama, siempre es poderoso, es capaz, tiene capacidad, tiene amor, tiene empatía conmigo. Él está ahí, mete el hombro por mí, ¿verdad?
es poderoso y se va a levantar para protegerme. Eso nos da a nosotros fe, fortaleza, no importa lo que escuchemos en la calle, ¿verdad? Él nos da fe y fortaleza. Entonces nosotros, como hijos de Dios, somos el medio para que Panamá también se llene de esa fe, de esa fortaleza, de esa seguridad, en un momento tan crítico como el que estamos viviendo. ¿Y qué acciones prácticas podemos hacer nosotros para ser personas que generemos confianza? Acuérdense que ahorita mismo el ciudadano panameño está en una situación de desconfianza. Este no, este tampoco, creo que este, pero no. Eso dice mucho, que el voto indeciso, que uno no sabe ni para dónde agarrar, que uno dice, bueno, pues por este, y después dice, ay, no, ese no, y él, ay, también. ¿No? Así estamos todos. Bueno, ya yo no. Después que leí esto, ya yo no, ¿verdad? Pero la iglesia en medio de la turbulencia de la nación tiene un rol, tiene un papel. Entonces este mensaje, hermanos míos, va encaminado a eso, a que usted se empodere con la confianza que Él nos da, el Señor en su palabra, se arme de fe y de valor y transmita esa palabra de confianza a la población. ¿Cómo podemos ser personas confiables? Sea congruente. Si los políticos dicen una cosa y hacen otra, usted no. Usted sí, walk the talk. Ahí, usted promueva los valores cristianos, pero hágalos, vívalos, transmítalos, reprodúzcalos, sea humilde, sea de verdad. Los políticos, ¿qué pasa? Cometen errores, no los reconocen, ¿verdad? Usted no. Usted va a ser una persona confiable. Cometo un error, lo reconozco, pido perdón, soy humilde, voy para mejorar. Dice, evalúe sus motivaciones. Los políticos, ¿qué hacen? Buscan el bien suyo primero. Usted no. Usted representa a Dios, al fiel y verdadero. Entonces, ¿qué voy a buscar yo? El bien para todos. No el bien nada más para mí, no. Voy a buscar el bien para todos, no solo mi propio bien. ¿Qué otra acción podemos tomar para ser personas confiables, generar confianza en la población, en la gente que nos rodea? Demuestre capacidad. Si usted dice que va a hacer algo, hágalo, esfuércese, déla toda. Este es un momento para darla toda. El mayor esfuerzo. Muestre capacidad, haga su mayor esfuerzo, sea valiente. Este es muy importante. Sea valiente y defienda activamente a la gente que sufre, a los que sufren injusticias, a los que están oprimidos. No podemos esperar a que un gobierno resuelva ahora los problemas de la gente que está oprimida, de la gente que sufre, de la gente que está pasándola mal. La iglesia tiene una función en la sociedad. Usted y yo somos la iglesia. La iglesia no es este edificio. Usted y yo somos la iglesia. Entonces nosotros tenemos que salir por esa puerta empoderados de nuestra misión como iglesia, llenos de la palabra de Dios que fortalece nuestra alma y nuestro espíritu para ayudar al pobre y al necesitado. Y Dios le va a ayudar a usted a ayudar al pobre y al necesitado, porque la palabra de Dios dice, al Señor presta el que da al pobre, y ese bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Y ay del que se mete en contra del pobre, ay del que genera ese sufrimiento, porque Dios se va a levantar, como lo escuchamos en este salmo. Dios se va a levantar y les va a hacer justicia. Y nosotros somos esos mensajeros de justicia. Nosotros somos las manos, somos los pies del Señor. Y tal vez usted me diga, pero los pobres son miles de pobres, ¿no? Y sí, hay mucha pobreza. Y tal vez usted no va a poder ayudar a todos los necesitados, pero usted sí puede ayudar a uno.
Usted sí puede ayudar al que está a su lado, al que tiene cercano. Hágalo, haga lo que pueda. Haga lo que pueda. No lo puede hacer todo, pero haga lo que pueda, porque ese es nuestro llamado como iglesia de Dios. Y así vamos generando confianza, vamos generando bienestar, vamos generando salud emocional y vamos ayudando al panameño a acercarse a Dios. Estas 3 semanas que vienen, estos tiempos previos a los comicios electorales son tiempos muy valiosos para que usted comparta el mensaje de esperanza que nuestro Dios nos da a nosotros en su palabra y genere confianza. La población panameña necesita bajar los ánimos de frustración y esa es la función de la iglesia. Generar esa confianza, generar esa esperanza. Nosotros somos el medio, Jesús es la esperanza del mundo, pero la iglesia es el método que él usa para transmitir esa esperanza. Amén. Entonces, Miqueas 6:8, y vamos aterrizando, iban a irse a casa temprano. ¿Qué dice Miqueas 6:8? A su pueblo, ¿qué le dice el Señor? Dice, pero ya Dios les ha dicho qué es lo mejor que pueden hacer y lo que espera de ustedes. Ese es el mensaje de hoy, amados hermanos. Número 1, que ya sabemos cómo está la sociedad, corrupta, llena de falsedad. Ya sabemos las emociones que esto ha generado en la población, desesperación, impotencia, incertidumbre, enojo, amargazón. Ya eso está claro. Pero en medio de eso, la palabra de Dios nos da la esperanza de que Dios se va a levantar y va a hacer justicia, que Dios tiene cuidado del pobre y del oprimido, que Dios tiene sus ojos puestos sobre Panamá y que no nos ha abandonado. Y eso debe llenar el corazón del cristiano de esperanza. Ahora bien, llenos de esa esperanza, no es para nosotros nada más, sino para que salgamos e iluminemos. Tal vez usted no puede iluminar Chiriquí ni Chitré, usted está aquí en Panamá, ilumine aquí en Panamá, en su trabajo, en su casa, en su barrio, cuando escuche esas conversaciones de incertidumbre, rellene a la gente con la palabra de Dios, combata esas malas emociones, esos malos pensamientos con la palabra de Dios. No te preocupes, Dios tiene su mirada puesta sobre Panamá. Dice la palabra que los ojos del Señor contemplan toda la tierra y yo estoy segura que Él está contemplando nuestro paisito chiquitito para mostrar su poder a favor de los que tienen el corazón recto para con Él. Dice la palabra, entonces usted transmita eso. Dice aquí, Dios quiere que ustedes sean justos los unos con los otros, que sean bondadosos con los más débiles y que lo adoren como su único Dios. Dios quiere que transmitamos eso, que busquemos cómo hacer misericordia hoy más que nunca, que busquemos la justicia, que andemos rectamente, que seamos personas transparentes, que generemos confianza en el Dios Todopoderoso. Eso es lo que quiere el Señor. Y finalmente este salmo en sus últimos 2 versículos nos da ese refuerzo de esa promesa. Dice, por lo tanto, Señor, sabemos, mire cómo empezó este salmo. En el versículo 1 empezó, auxilio, esto es horrible. Pero cuando uno se encuentra con Dios y su palabra pura, su carácter sólido y firme y sus promesas de protección, uno cambia. La mentalidad de uno cambia, las emociones de uno cambian. Y eso es lo que pasó con el salmista. Él empezó con un lamento, pero él terminó con una afirmación de fe. Y dice, por lo tanto, Señor, sabemos que protegerás a los oprimidos. Los guardarás para siempre de esta generación mentirosa.
aunque los malvados anden pavoneándose y se alabe el mal por toda la tierra. Mira, las generaciones vienen y van. Dice la Biblia que el hombre es como la hierba, que florece como la flor del campo. Hoy es y mañana ya no es. Pero el Señor, Dios Todopoderoso, permanece para siempre. Él es poderoso, Él es eterno, Él no cambia. ¿Y sabe algo? Generaciones vendrán y se irán de gobernantes, pero Dios siempre va a estar para protegernos. Dice, nos guardarás para siempre. Y ese es el desafío con el que nos debemos ir hoy. Transmitir ese mensaje de confianza y esperanza a todos nuestros compatriotas y los que son extranjeros, a todos los panameños que se encuentren por ahí. No te preocupes, no te preocupes. Los ojos del Señor están puestos sobre Panamá y Él nos guardará para siempre. Amén. Bueno, vamos a orar y quiero invitarle a que oremos por Panamá. Y quiero invitarle, querido hermano, amigo, a que oremos por Panamá todos los días. Y ¿sabe algo? Mi pastora, cuando yo era más joven, la hermana Bunny Spencer, ella decía, cada vez que había una situación difícil, ella me decía, Alexandra, ¿y usted bañó esa situación? Ella era americana. ¿Usted bañó esa situación en oración o solo la salpicó un poquito? Y entonces yo muchas veces le decía, bueno, la verdad es que la salpiqué un poquito nada más. Vamos a bañar la situación en oración, ¿verdad? Y eso siempre se me ha quedado en mi corazón y yo se los quiero transmitir, hermanos. Bañemos a Panamá en oración. Este es un tiempo crítico. ¿Qué tenemos que hacer como cristianos? Ore. Segundo, llénese de la palabra de Dios. Sí, que va a seguir escuchando porque usted tiene que estar informado. Ese es su deber de adulto ciudadano, ¿verdad? Pero llénese de la palabra de Dios. Y tercero, transmita esa esperanza, esa confianza a todo panameño que usted pueda tener cerca. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es sólida, es fiel, es pura. Gracias porque nos transmite confianza y seguridad en ti. Podemos tener seguridad de que tú cuidas, de que tú tienes tus ojos puestos sobre nuestra preciosa tierra panameña. Podemos tener seguridad de que hay un buen porvenir para nuestra nación, porque nuestra nación está en tus manos. Gracias, Señor, porque podemos verter nuestra incertidumbre en ti y recibir de ti confianza, esperanza y seguridad. Y ahora te pedimos, Padre mío, que tú nos des la sabiduría, que nos des la responsabilidad, Señor, que podamos salir de esta reunión comprometidos, Señor, contigo y con nuestra patria, Padre. De que vamos a hacer nuestra parte como tu pueblo, como tu iglesia, que vamos a levantar nuestra voz a ti en oración, que vamos a llenarnos de tu voz, de tu palabra, firme, fiel, de consuelo, de esperanza, de protección y seguridad. Y sobre todo, Padre mío, que vamos a salir a nuestros barrios, a nuestros trabajos, a transmitir esa confianza a nuestros queridos compatriotas panameños, de que pueden confiar en ti, de que pueden tener esperanza en ti, de que no debemos tener temor, porque tú estás en control. Tus ojos están puestos sobre nuestra bella tierra y tú cuidarás de cada uno de nosotros. Tú cuidarás del pobre, tú cuidarás del desvalido, tú cuidarás de la viuda, tú cuidarás del huérfano. En tus manos estamos, Señor, y sabemos que podemos contar contigo. Sabemos que tu ojo está puesto sobre nosotros, que tus oídos están atentos a nuestra oración y que por eso no debemos temer, sino que debemos confiar. Te pedimos la paz por Panamá, Señor. Te pedimos que tú
cubras esta hermosa tierra con un manto de temor de Dios. Un manto de temor de Dios sobre cada uno de los panameños, mi Dios, y que podamos todos juntos, Señor, volvernos a ti, Padre mío, acercarnos a ti, el único Dios verdadero, para que tú traigas bendición sobre nuestra hermosa tierra, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén.